Hace 500 años él nació, pero nadie escribió su historia. Vinieron los dueños del cielo a matar a su gente con crucifijos. Sabemos muy bien que nuestra cultura muisca fue la primera víctima en aquella época de la conquista, y que también muchos abuelos y abuelas pagaron con sus vidas porque se resistieron a convertirse en europeos. Antes de llegar los españoles a Colombia y precisamente sobre Bogotá, sé de la existencia de los muiscas que pertenecían a la agrupación de los chibchas por su lengua. Sé que estaban distribuidos desde el páramo de Sumapaz hasta el Cocuy en grandes terrenos, pero no vivían en tribus muy grandes ni en ciudades muy grandes, sino en pequeñas aldeas o poblaciones muy pequeñas concentradas y repartidas. Lo correspondiente a Bogotá, que era antiguamente llamada Boyacá, se encontraba el resguardo del Zipa. Eran una raza que más bien era preparada, ¿sí? Vivían del trueque o del cambio de artículos como maíz y sal, porque pues aquí había minas de sal. Vivían en chozas de paja, en bohíos, y el que los mandaba a ellos era el Zipa, que es como decir un presidente hoy en día. Y tenían como un vicepresidente, algo así, que le ayudaba al Zipa, que era el Saque. La sabana de Bogotá, antes de la llegada de los españoles, era un lugar relativamente, en comparación con el resto del país, altamente poblado. También tenían una organización administrativa y política buena, pero en términos generales débil, porque eran varios zipas y saques los que gobernaban y habían conflictos entre ellos. Eso, por ejemplo, permitió que a la llegada de los españoles, a pesar de ser los muiscas unos de las comunidades mejor organizadas, cedieran ante manipulaciones y ciertas negociaciones que eran ofrecidas para unos zipas y no para otros. Y, por ejemplo, en el caso de Boyacá, el Zipa de Boyacá fue derrotado en unión de indígenas y españoles. Se cree que en 1538, en menos de 2 años, desaparece toda la población indígena del país y esto se acabó. No, nunca se pudo. Lo que sí ayuda a cambiar la identidad y lo que cambia la cultura es la transformación del territorio. Y si hay un impacto grande y gigante dentro de la cultura muisca, fue justamente transformar un territorio que tenía un orden especial, un orden del agua, un orden espiritual y un orden familiar, transformarlo a mitas, encomiendas y resguardos. Es una cultura que ha sobrevivido a la invasión española y sobrevive todavía, y hay algunos resguardos indígenas que todavía funcionan en nuestros días. Le contaba un abuelo a su nieta, estudiante mía, en Bosa, residentes del Cabildo Indígena de Bosa, de los muiscas que aún quedan, de los pocos que quedan habitando. Le contaba cómo se medían los terrenos antes y cómo se vendían y cómo la palabra era más importante que un contrato firmado o que un papel que se radica en una notaría. Él decía que como no tenían instrumentos de medición, lo medían con patas de pájaro. Patas de pájaro significaba que tomaban una medida estándar de la medida de la pata de un pájaro grande y medían sus largos terrenos con esas patas. Entonces eran 1000 patas, 2000 patas de pájaro, 2500, según lo que midiera el terreno, por tantas patas de pájaro. Y daban los linderos de sus vecinos
de sus compañeros, de sus amigos, que era lo que valía y tenían fe. Si uno de ellos hacía una promesa de venta con otra persona o de intercambio, lo medía en patas de pájaro su terreno y se lo entregaba escrito en un papel. Y era más importante eso y tenía más valor que un papel firmado ante una notaría. Por eso aún se encuentran en algunos documentos escritos los tratados de ventas de terrenos en medidas de patas de pájaro.